siempre hay una confusión entre él y su sobrino, ¿no? ¿Cómo es el nombre Richard. De Richard, que él es de Alianza para el Progreso, pero el tío es de Solidaridad Nacional, ¿no es cierto? Y el papá, el hermano, es el líder de Solidaridad, de Alianza para el Progreso. Pero aquí está don Virgilio Acuña Peralta para conversar sobre un tema que es realmente preocupante. ¿Qué está pasando con el transporte? Ayer hemos sido impactados con las imágenes de este tremendo accidente, de este bus que cae desde un abismo más o menos de 100 metros, ¿no? Cae totalmente destrozado, mueren más de 30, desaparecen 10, hay 15 heridos graves, daños terribles para los pasajeros sobre el río Chanchamayo, en esta zona bastante compleja de la carretera de penetración hacia la selva. Pero, ¿qué se está haciendo? Este es un tema que tiene que ver con el transporte público interprovincial. También tenemos el transporte diariamente aquí, el transporte urbano, en Lima, como en el interior del país, ocurren accidentes, y ya el número de víctimas por accidentes es enorme. Y ya hay una campaña muy fuerte que el gobierno ha iniciado con muchas instituciones para sensibilizar a la gente para que tengan mayor prudencia al manejar y al conducir vehículos, y a los peatones también, ¿no? Porque hay peatones también son muy imprudentes, ¿no? Creen que el auto viene lejos y con la velocidad que viene, como no saben calcular, cruzan la carretera o cruzan la vía expresa o qué sé yo, cualquier avenida, y terminan realmente atropellados. Entonces todo esto, y el consumo de alcohol, esto es otro gran problema. Pero en fin, don Virgilio Acuña, él ha venido analizando no solo el tema del peaje, que eso es un tema que vamos a conversar con él sobre por qué va a incrementar la tarifa del peaje, sino empezamos preguntándole, dando la bienvenida respecto a estos tremendos accidentes que vienen enlutando a muchas familias en los últimos tiempos, y que ayer mismo podemos estar hablando casi de 40 muertos, ¿no? En un solo accidente, ¿no? Eso es muy grave. Don Virgilio Acuña, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle, congresista. Alberto, muchas gracias, y gracias por la presentación. Yo te escuchaba y pensaba que ojalá yo hubiera aprendido el quechua que mis padres hablaban para poder comunicarme con las comunidades, que en el Perú tenemos más de 6.000 comunidades todavía, sí, y muchos de ellos seguramente todavía quechua hablante. En Lambayeque, que es una región de la costa todavía en la altura, tenemos dos distritos que hablan quechua. En Cañaris, Incahuasi y Maraihuaca, la gente 70-80% hablan quechua. ¿En su tierra, en Chota? En Chota, sí, claro, en mi pueblo, que es Tacabamba, mi padre hablaba alguna palabra de quechua, y ahora que lo escucho al señor, digo, ¿cómo hubiera podido comunicarme con él? Yo ahora veo que toda la importancia que tiene el mandarín, y mi padre chino, y no aprendí, o sea, palabritas, ¿no? Pero hablar, y como veía mi padre incluso escribir, ¿no? Pero en fin, son cuando uno es viejo y tiene necesidad, recién se da cuenta, sí, pues, porque uno cuando es viejo hace más servicio social. Claro. Y yo hablaba del quechua porque yo estoy en la Comisión Agraria, y en la Comisión Agraria tengo mucho que ver con la comunidad. Yo estoy tranquilo. Además del sector transporte también, que es un tema muy estoy tranquilo en mi conciencia porque enamoré a mi mujer en castellano, porque yo he sido con ella, es difícil no enamorarla en chino, y es más, vivimos felices más de 40 años, o sea que por ahí vamos bien, bien. Por ahí vamos bien. Entonces, Alberto, yo estoy en la Comisión Agraria y por supuesto en la Comisión de Transportes, y creo que las causas más críticas que dan muerte en el país es transportes y la criminalidad, y las dos tienen que ver con instrucción, con educación y con cultura. La criminalidad, que básicamente está en la parte de los jóvenes, esos jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen oportunidades, que no tienen educación, finalmente terminan yéndose a este tipo de secuestros, robos, asaltos. Y el transporte, que básicamente los accidentes de transporte es tema de seguridad, y que también depende de la educación y la instrucción de la población. He escuchado y lo siento mucho por lo que ha pasado en Chanchamayo, mi solidaridad con los parientes de estas 30 personas que han fallecido, y yo que estoy en la Comisión de Deportes, en un momento le hemos citado a la jefa de la Sutran,
La señora Elvira Moscoso vino a la Comisión de Transporte porque es una preocupación de nuestra comisión evitar este tipo de accidentes, y la jefa de la Sutran nos ha explicado un momento que en las regiones la Sutran no tiene acceso, no tiene control, no tiene influencia, que los gobiernos regionales no le permiten a Sutran hacer los controles que hacen acá en Lima, porque esta es una preocupación. ¿Pero Sutran no tiene, digamos, prerrogativas nacionales? En el transporte interprovincial nacional, digamos, en la Panamericana, pero en los transportes regionales, ahí la Sutran no interviene. Y es un tema preocupante porque la Sutran de una u otra manera ya tiene cierto expertise. Debería ser un órgano rector nacional, ¿no? Como la SUNAT. Claro. La SUNAT controla en todo el país y de más chiquitito al más grande. Exacto. La Sutran debiera ser un órgano que controla desde lo más amplio de las vías nacionales, internacionales, hasta lo más pequeño, pero no se explicó que no tenía en este caso de controlar. En este caso, congresista, las circunstancias en las que ha sucedido este accidente no tiene nada que ver con irresponsabilidad o con alguna responsabilidad que pueda recaer en los transportistas. Al parecer el transportista tenía una buena foja, el vehículo era nuevo, tenía GPS, no iba a gran velocidad, la carretera era nueva, o sea, ¿qué pasó finalmente? Pero que sirva esto para volver al tema de la seguridad en las vías, ¿no? En las carreteras. Claro, el transporte y la movilidad de las personas en otros países es como un derecho ciudadano. Así como todo el mundo tenemos el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la alimentación, el transporte también es un derecho ciudadano que el Estado debe preocuparse. Fíjese que en otros países incluso se genera un fondo específico exclusivamente para atender el transporte. El transporte tiene que ver con educación, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con carreteras, con señalización, con control, con policía, con toda una serie de cosas que me parece que en el país todavía no tenemos una conciencia de lo que el Estado tiene que hacer en transporte, porque el Estado tiene que cuidar, tiene que regular y tiene que controlar el transporte. Pero las normas, ¿no?, que existen, congresista Acuña, aparentemente son demasiado flexibles, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los días vemos transportistas de cualquier categoría, transporte interprovincial, de pasajeros, de carga, microbuseros, taxistas, récord de multas, ¿no? El que menos tiene 20, 30, muy graves, y no pasa nada. Eso es lo que pasa, no pasa nada porque no le anulan el brevete, la licencia de conducir, siguen atropellando, hay impunidad. Entonces, porque díganme en qué caso hay un accidente que hayan sacado el récord, ¿no?, de multas, y dice, no, este está limpio, no tiene multa. No, al contrario, todos tienen 20, 30 Alberto, papeletas. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? La Sutran es un órgano regulador, es un órgano de control, y la Sutran debía ser el órgano encargado de supervisar, controlar, sancionar y orientar todo lo que es el transporte público de pasajeros y de carga. La ley de creación de Sutran. Claro, es lo que decíamos al principio, cuando hemos llamado a la jefa de Sutran nos ha dicho que ella no puede controlar porque en los gobiernos regionales no puede tener atribuciones. Entonces, claro, yo he encargado a mi oficina que proponga una modificación de la ley para que la Sutran, que es una institución especializada en controles, pueda intervenir en lo que son las vías regionales o vías locales donde ellos ahora no pueden intervenir. Mientras tanto, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué medidas de urgencia podemos tomar? Declarar ese transporte en emergencia, porque no es un accidente de ayer. Estos son repetidos accidentes en vehículos que se... Ahora, claro, Augusto dice que el vehículo está en buenas condiciones, que había señalización, que la carretera estaba bien, pero usted sabe que también que gran parte de los accidentes es producto también de factor humano. Es decir, una persona que de pronto se queda dormida, pues puede estar todo bien, pero se queda dormida, el vehículo se va pues Pero esos casos son excepcionales. La mayor parte de casos son por falla mecánica, por imprudencia, por mala conducta, mala educación o imprudencia de terceros, ¿no? Pero en este caso, ¿y qué hacer? Mire, en todos los ministerios y en todos los organismos supervisores hay un jefe. En este caso específico de Sutran y de transporte, es el ministro de Transportes el que debe responder. Porque así como en el Ministerio del Interior, cuando surge un problema con la policía, o en el Ministerio de la Mujer, cuando surge un problema en el vaso de leche, el que responde es el ministro. Y yo creo que acá el ministro es el que tiene que tomar más atención y mirar más a profundidad el tema de transporte, que cada vez genera más pérdida de vida en el país. Vamos al respecto, ¿no?, ya también de peajes. Se ha anunciado el incremento de los peajes. ¿Considera que sí se justifican, congresista Acuña? Alberto, yo he sido regidor de la Municipalidad de Lima
por 4 años con el doctor Lucho Castañeda, y 4 años he estado en el directorio de EMAPE. Por lo tanto, yo estoy enterado perfectamente, primero, para qué servía el EMAPE, porque ahora el EMAPE prácticamente ha desaparecido. Ahora hay un 35% de EMAPE que lo administra OAS, y un 65% de EMAPE que lo administrará Odebrecht, por el tema de las concesiones. Y les decía, conozco bien este tema porque EMAPE fue creado para recuperar fondos solidarios y con esos fondos poder construir escaleras, pistas, veredas, losas deportivas en los pueblos jóvenes. Ahora se ha dado una concesión a 2 empresas, estas empresas para recuperar la inversión, a pesar de que no van a invertir, van a administrar el peaje por 50 años. Entonces, lo primero que se ha perdido es la posibilidad de atender a los pueblos jóvenes con la construcción de obras sociales que son pequeñas, ¿no? Losa deportiva, muro de defensa, recuperación, puentes, una cosa así. Y en segundo lugar, se ha trasladado el EMAPE a las empresas estas concesionarias con el agravante de que se incrementará los peajes en 2 momentos. Durante el proceso constructivo va a haber 4 incrementos de peaje de 50 centavos cada uno. Y cuando se termine de construir hacia adelante los próximos 30 años, cada 10 de enero habrá un incremento de peaje. Significa que de acá a 30 años, bueno, cada año va a haber un incremento de peaje que no se ha establecido cuánto, pero se va a incrementar a través de una fórmula polinómica, ¿no? Bueno, eso de aumentar cada año significaría que cada año 50 céntimos por año vamos a terminar en algunos años pagando ¿cuánto? 10, 15, 20 soles por peaje. Ahora, se dice, por ejemplo, que antes cuando pertenecía a EMAPE no se pagaba IGB. Ahora, al estar el 65% prácticamente en manos privadas, tiene que pagar el impuesto general a las ventas. ¿A dónde va a ir ese dinero? Claro, tal vez otra vez para aclarar. Las obras por hacer tienen un proceso de construcción que dura 4 años. En los 4 años va a haber 4 incrementos de peaje, 50 centavos cada uno. Y luego, cuando se terminen las obras, hacia adelante, los 30 años, va a haber un incremento que se termina con una fórmula matemática, que no se sabe si será 50 centavos, 20 centavos, un solo 2 soles, pero hay una fórmula con la cual se incrementará la tarifa. Ahora, la alcaldesa está tratando de justificar de que el incremento de tarifa es por el IGB, pero es una mentira. En el contrato no se establece por el IGB. La empresa, cuando construya, emitirá una factura producto de su trabajo, pero en este momento no se ha construido todavía nada, por lo tanto no hay ninguna cobranza de IGB. ¿Está dentro de las atribuciones en el municipio hacer este aumento, o sea, aplicar este peaje? Hay una ley de inversiones privadas que se llama Ley de Inversión de Iniciativa Privada, y a través de esa ley se permite las inversiones privadas. En este caso, por lo que vemos, no hay todavía ninguna inversión privada porque la municipalidad ha trasladado la cobranza de los peajes hacia la concesionaria. Y me parece un tanto exagerado, por no decirlo abusivo, de que se incremente la tarifa del peaje cuando todavía no hay ninguna obra construida. La cosa no se necesita ser ni congresista, ni periodista, ni nada, es sentido común. Si no han construido nada, ¿por qué incrementan 50 centavos la tarifa de los peajes? Ahora, congresista Acuña, y así pensando con cabeza fría, ¿ya? O sea, dejando de lado su solidaridad. El corazón solidario, que es el que siempre... La evaluación de usted de la gestión de Susana Villarán. Porque, claro, todos, a veces cuando hay carga montón, todos cargan contra la persona, ¿no es cierto? Pero viéndolo ya de manera más objetiva, hay evidentemente obras que se están haciendo, no es que no se está haciendo nada, se están trabajando obras. Entonces, ¿cómo evalúa usted esta gestión? Yo creo que la revocatoria. Yo creo que, por supuesto, que hay obras que están haciendo. Por ejemplo, la línea amarilla, que ahora se ha cambiado de nombre, es un proyecto que se quedó planificado, se quedó en proceso, incluso contratado con la gestión del doctor Luis Castañeda. Por lo tanto, no podemos decir que es una obra de la alcaldesa de Lima. Segundo, pero es que la continuidad también sobra, pues, o sea, si ella dice voy a continuar con lo... yo lo escuché el otro día decir, lo puede obra de señor... No, el hecho que le cambie el nombre, digamos ya, bueno, pero ella dijo el otro día una declaración, sí, estoy continuando con algunas obras de Lucho Castañeda Locio, lo dijo. No, pero ¿sabe qué pasa, Alberto? Sí. Un político
tiene que tener una visión, primero, absolutamente solidaria con el pueblo, y segundo, tiene una visión de largo plazo. Entonces, en esa visión solidaria, por ejemplo, se ha dejado de atender a los pueblos jóvenes, a estos barrios, a estos distritos pobres, a estos distritos que no tienen piso, que para llegar a su casa tienen que caminar y sudar en la arena, que para llegar a su casa tienen que caminar por barro cuando llueve. Esos pueblos no están atendiendo. Un político tiene una visión de largo plazo cuando a largo plazo, por ejemplo, dice... ¿En qué momento esos pueblos que usted menciona fueron atendidos por Lucho Castañeda? 3.000 escaleras, como 2.000 losas deportivas. Yo he sido regidor, Alberto, y yo estoy hablando con absoluta honestidad. Yo he recorrido muchísimo el distrito de Lima atendiendo a esos pueblos jóvenes. Las áreas deportivas que se hicieron, los parques deportivos que hicieron, es una maravilla. Eso sigue funcionando. Pero como obra nueva yo no veo. No estoy actuando como un político de rencor, estoy hablando como realidad. ¿Qué obra nueva ha hecho esta gestión municipal? Y Castañeda Locio, conversando con usted, le ha dicho que quiere volver a ser alcalde. No hemos hablado de ese tema. Pero, yo converso constantemente. Pero usted sabe cómo es. Ningún político le dice yo quiero ser tal cosa. Pregunte a todos los políticos si quieren ser presidente de la República. Ninguno te dice. Pero internamente sabrán lo que ellos piensan, ¿no? Pero a veces lanzar cantidades o cifras un poco como que, bueno, yo lo escucho de usted decir, y no es que esté sacando la cara por la alcaldesa, sino que no hay una contraparte para que le aclare si es cierto o no, pero 2.000 losas deportivas distribuidas en los distritos de Lima, habría una buena cantidad de losas deportivas en cada distrito. Entonces, y yo no veo, yo camino bastante también, ¿no? Pero bueno, si eso es lo que se dice. Ahora, perdón, tal vez hay un caso injusto que le doy la razón. Dice, se compara la obra de Lucho Castañeda, pero él estuvo 8 años. Y la alcaldesa tuvo 2 años, ¿no? Claro. Eso sí es justo, o sea, no puede comparar 2 con 8 años. En el proceso de revocatoria se comparaba las obras de Castañeda con un año de gobierno municipal. Eso no está bien, porque uno debe ser realista, y en 2 años hizo tal cosa, pero qué bueno, por supuesto que... Qué bueno que lo reconozca, claro. Pero sí, las cosas deben ser con absoluta transparencia. Bien, claro. Pero en todo caso, no discute con Castañeda Locio entrar en campaña. Todavía no... Porque ya el reloj electoral, usted sabe que el reloj electoral ha sido adelantado. Lo que ha dicho el doctor Castañeda sí es que en estas elecciones de noviembre, que son para reemplazar a los regidores revocados, no vamos a participar. No se van a participar. Es una decisión ya tomada, y sobre ese tema ya no podemos... Muy bien, Gorcita, vamos a estar siguiendo muy de cerca el tema del transporte, porque la verdad es que me preocupa mucho que la gente, cuando sube un transporte, ¿no? Dice, me quiero ir a tal lugar, ¿no? Entonces uno tiene que despedirse de toda la familia, ¿no? Bueno, ha sido un gusto conocerte. No puede ser, ¿no es cierto? No, hay un tema bien importante, ¿no? Los 3 últimos gobiernos se han abocado mucho a lo que es material, a lo que es económico, a lo que es infraestructura, a lo que sean puertos, aeropuertos, carreteras, pero hay una cosa importante que ojalá de acá para adelante pueda haber: el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del transporte, el tema de la criminalidad, que cada vez más grave. En muchos países la criminalidad ha tomado al país entero. En los países de Centroamérica, yo he escuchado ahora que usted conoce bien, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, en esos países la criminalidad ha logrado vencer al Estado. Y este es un tema muy importante en el país que, según mi punto de vista, el gobierno no lo está tratando como debe ser. Con más cárceles no se va a resolver el problema, con más presos no se va a resolver el problema, con más bala y con más policías el problema no se resuelve. El problema de la criminalidad se resuelve atendiendo a los jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen oportunidades y no tienen educación. Muy bien, congresista Virgilio Acuña Peralta, muchas gracias por su presencia como siempre. Espero tenerlo nuevamente, ¿no? Nosotros siempre para debatir temas de interés nacional. ¿Y hay algún avance respecto a la parte de su colectividad, por ejemplo, qué va a hacer con lo del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el DCR? Bueno, usted sabe que eso está en una comisión de todas las organizaciones políticas. Que dan todo, yo le pregunto, pero así me dicen lo mismo, ¿verdad? Se han puesto de acuerdo en dar la misma respuesta. Pero digo, ¿qué cosa pasa? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? A ver, hay 2 respuestas que van a recibir de todos los congresistas. Sí. Primero, que hay una comisión que designa, y segundo, que de todas maneras en esta legislatura ¿sale o no sale? Sale, ese es el acuerdo, esperemos que no se falle, ¿no? Sí, pues porque ya incluso hoy día vamos a tener a Fernando Cay del Tribunal, ¿no?, Constitucional, venía a presentar un libro que tiene, pero yo he escuchado a unos miembros del tribunal que ya quieren irse.
Pero no, la verdad que es una irresponsabilidad del Congreso haber demorado, este Congreso haber demorado 2 años para tomar una decisión. Yo vengo del área y del sector privado, y en el sector privado uno toma una decisión sin llevar tanto proceso burocrático, y acá parece que 2 años... En el sector privado se dice, oye, esto hay que hacer, eso se hace, ¿no? No es que vamos a discutirlo mañana, pasado, se pasa el tiempo. La oportunidad de la inversión es ahora. Yo cuando estaba en la empresa siempre he visto que todo tiene que ser negociaciones, pero transparentes y rápidas. En política hay más negociaciones, sí, pero no hay buenos resultados. Pero en lo que sí se pone de acuerdo rapidito es cuando es algo que le conviene a todos, ¿no? Sí, con todo respeto, ¿no? O sea, cuando sale algo que tiene que ver con todos y algún beneficio para todos. El incremento. Así es, claro. ¿No? Ahí acuden los 130. Así, no claro. Ninguno. Así y todos votan por unanimidad. En diciembre del año pasado se acordó ese incremento. Yo lamento porque que la Junta Directiva no supe defender y justificar. ¿No les ha dado el incremento? No lo dieron porque... Pero van a insistir. No, porque eso fue el presupuesto de este año. Ya está en espero para el presupuesto 2014. Chao. Muchas gracias. Presidente de la República, por Solidaridad Nacional. Muchas gracias por su presencia. Muy buenos días.